Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día tan hermoso que tú has preparado. Estamos felices, gozosos de estar aquí juntos entre los hermanos, gozándonos, Señor, siendo obedientes. Señor, te pedimos en este momento, Padre, que abras oídos espirituales, y que seas tú, Padre, guiándonos para que seamos cristianos firmes en ti, mi Dios. Cristianos que se rindan a ti y no al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. La serie, seguimos la vida de Abraham. El tema 4, el día de hoy se titula Cristianos a la ofensiva o a la defensiva. Tema 4, cristianos a la ofensiva o a la defensiva. Y hoy vamos a comenzar introduciendo una historia de otro Abraham, donde la vida de este Abraham nos mostrará los paralelos o similares que existen con Abraham, el padre de la fe. Este Abraham es Abraham Lincoln, no sé si lo conozca. Él fue uno de los presidentes de acá del país del norte, de Estados Unidos. Lincoln nació, fíjense bien la historia de él, es muy atípica para un presidente. Él nació en la pobreza extrema, en una cabaña pequeña hecha de madera en 1809, o sea, hace muchos años. Sin embargo, él logró vencer la adversidad y convertirse en el 16º presidente de Estados Unidos. Fíjense que Abraham Lincoln no tuvo educación formal. De hecho, incluso él abandonó la escuela primaria. Su padre, Thomas Lincoln, quería que se convirtiera él en un granjero. Lincoln se negó, no le gustaba el trabajo duro. ¿Cuántos jóvenes le gusta el trabajo duro? Pues parece que seguía esto, ¿no? Venía desde ahí. Y a pesar de que Lincoln era una persona fuerte, alta, atlética, medía 1,95 m, fíjese. O sea, estaba bien alto, ¿no? ¿Y eso qué provocó? Que pues sí, o sea, el padre viéndolo todo fuerte, grandulón, y no queriendo jalar en el campo porque se le hacía difícil, porque sudaba, yo qué sé. Eso obviamente tensó las relaciones con su padre. Eran relaciones tensas. Pero Lincoln, fíjense bien, él fue un autodidacta. ¿Sabe lo que significa ser un autodidacta? Alguien que aprende por su propia cuenta, que no necesita la escuela, que solo se nutre y va aprendiendo y va desarrollándose en todo aspecto. Y Lincoln, fue uno de los grandes autodidactas. Él era un ávido lector. ¿A cuántos le gustan leer libros? Oh, sí, amén, ¿no? Y a Lincoln, fíjense bien, adivinen cuál era su libro más favorito. La Biblia. Él la leía y él decía que la leía y la volvía a releer. Le fascinaban las historias bíblicas. A la edad de 23 años, un joven Lincoln, ahí con algo que ahorró y se endeudó al parecer, compró una tiendita general. No diga un Oxxo, póngale una tiendita ahí de barrio, ¿no? Ahí en Illinois, en donde él vivía. Era el año 1832. El negocio, claro, no tuvo éxito y quebró. Le tomó años en pagar la deuda. Y no era Copel ni era Electra, pero se tardó años en pagar la deuda. Pero fue bueno para la historia porque eso lo hizo cambiar de comerciante a otro rubro. Ahorita vemos a qué rubro. Fíjense, en su vida relacional, él perdió a su primer amor. Una Anne Rothschild se llama, bueno. Ella murió en 1835, o sea, unos años después de que él comprara y quebrara por esos años su negocio. Lincoln sufrió un ataque de nervios porque era su amada, su prometida, y murió. Y a pesar de todo, Lincoln seguía. Claro, muchos historiadores y bibliógrafos de su historia, de la de Lincoln, decía que él sufrió a lo largo de su vida de la depresión. A pesar de todo ello,
Él siendo, ¿qué era él? Un autodidacta, alguien que aprendía y se autoalimentaba, ¿no? Lincoln dedicándose con un gran esfuerzo y por propia cuenta, solo, como autodidacta, que dijimos que él había abandonado la escuela primaria, no tenía ni la primaria, pero él obtuvo la licenciatura en abogacía. En esas épocas, de hecho en mi país todavía, no sé si haya eso, pero se le llama exámenes para poder tener cargos públicos o tener certificación públicas. Entonces, y Lincoln, estudiando solo, obtuvo la de abogacía en 1839. Y se dedicó entonces a la práctica de la abogacía, porque ya le había ido mal de comerciante, pues como que no. Y ahí estaba en Illinois, el estado de Illinois. Lincoln fue creciendo como abogado y su despacho, y él se postuló 2 veces al Senado de los Estados Unidos. Claro, no era el Estados Unidos que conocemos ahora, era una nación mucho más pequeña y en desarrollo, nueva nación. Pero él se postuló 2 veces al Senado y las 2 veces perdió. Se postuló también a la Cámara de Representantes para ser diputado de los Estados Unidos y perdió 2 veces, antes de finalmente ser elegido en 1846. Los fracasos de Lincoln, vemos como él seguía, ¿se dan cuenta en su vida? Llena de fracasos, como él seguía picando ahí como una hormiguita, seguía y seguía. Los fracasos parecía que no lo afectaban. En 1842, unos años antes de ser por primera vez electo diputado, Lincoln se casó con Mary Todd en el 42. Juntos tuvieron 4 hijos, Robert, Edward, Willie y Tad. Pero ¿se acuerdan que en esa época, hace como 200 años, la medicina no estaba tan avanzada y muchos niños morían? Y ni tan niños. Edward, su segundo hijo, murió a los 3 años. Willie, su tercer hijo, murió a los 11. Y Tad, su cuarto hijo, murió a los 18. Él ya estaba muerto, él ya lo habían asesinado cuando murió su cuarto hijo. En 1856, fue derrotado una vez más a la nominación de la vicepresidencia del Partido Republicano. Fue derrotado otra vez, o sea, cuenten las derrotas que tiene. En 1858, 2 años después, sería su segundo fracaso al Senado de los Estados Unidos. O sea, se quiso postular como vicepresidente de su partido, le dijeron, perdió. Se quiso postular nuevamente para senador, perdió. Y finalmente, en 1860, Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos de América con menos de 40% del voto popular, o sea, muy bajo. Pronunció un discurso inaugural sabiendo que tenía muchos partidarios en contra, porque él abogaba para la abolición de la esclavitud. En su discurso inaugural había francotiradores del ejército de Estados Unidos protegiéndolo, guardándolo, porque había recibido amenazas de muerte. Fue duramente criticado por los demócratas y también por los republicanos, su propio partido. Mientras él estuvo en el cargo, él fue despreciado por muchas personas. Su presidencia fue una de las más polarizadas, o sea, se dividieron. Y más al sur de los Estados Unidos, por la cuestión de la esclavitud y los derechos de los estados. Eso provocó y fue creciendo este pleito y provocó la secesión de muchos estados del sur, que llevó al comienzo de la guerra más sangrienta que tenga uno conocimiento, la guerra civil de los Estados Unidos. Aún así, Lincoln, imagínense a Lincoln, póngase en los zapatos de Lincoln, por fin logra ser presidente. Y todos en contra, hasta los de su propio partido. Lo querían matar, lo querían asesinar. Se le va la mitad del país y le declara la guerra. Y él quería
abolir la esclavitud. La 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohibía formalmente la esclavitud en todo el país. Después de que el sur se rindiera y se ponga fin a la guerra civil, se unificó todo y Lincoln cumplió lo que prometió, lo que muchos políticos ahora no hacen, ¿verdad? Él, sus promesas de campaña las cumplió. Y a pesar de toda la adversidad, de toda la contra y de la cantidad de enemigos que esto le generó, Lincoln fue firme hasta el final y abolió la esclavitud. Recordemos qué libro lo influenció más, la Biblia, ¿no? Terminando, al poco de terminar la guerra, John Wilkins, el 14 de abril de 1865, en un teatro lo asesinó a balazos. Y ahí termina su vida. A pesar de todos estos defectos, fracasos de Lincoln, mucha gente se inspiró en él. Hasta el día de hoy, muchos académicos, historiadores y en general el público amaba a este presidente. Ustedes también lo deben de conocer, aquel con una gorra así alta, vestido de negro, con la barbilla así, y aparece por todos lados, hasta en películas, en libros. Fíjese, después de nuestro Señor Jesucristo, Lincoln es la segunda figura con más libros o películas o dedicaciones escritas en referencia a una sola persona, Abraham Lincoln. Dice un académico, Lincoln pasará a la historia como uno de los presidentes más importantes en los anales de la historia. Él personifica el sueño americano, surgió de la nada y finalmente se convirtió en presidente de los Estados Unidos. A pesar de sus traumas personales, y sí los tuvo, a pesar de todo lo que le arrojaron, y estos sí fueron traumas, ¿no? Lincoln logró seguir adelante. Tal resiliencia y tanta fuerza de carácter son realmente impresionantes, dice este famoso historiador y profesor, ¿no? Otra persona habla de Abraham Lincoln de esta manera: Lincoln nunca se rindió. Era un hombre que aprendió de sus errores y tenía un impulso dentro de él que le permitió superar obstáculos casi insuperables. Yo digo, perdió 3 hijos. Bueno, a él le tocó en vida 2, perder a 2 de sus 4 hijos. Perdió a la que se iba a casar antes de eso, perdió todas las nominaciones habidas y por haber, quebró, se endeudó, la gente no lo quería, aún siendo presidente, mucha gente no lo quería y lo quería matar. Y lo terminó matando. Podemos ver en esta declaración final que dice que había un impulso dentro de él que le permitió superar esos obstáculos. Podemos ver ahí en Abraham Lincoln la vida del cristiano, porque él ciertamente era un cristiano. Sí, hay cristianos famosos también, como Lincoln, que no están en la Biblia. Él tenía tenacidad. Si vemos, esto es un pequeño resumen de su historia, pero había tenacidad, había integridad, había firmeza, sin importar cuáles eran las circunstancias en que él estaba inmerso. El secretario, cuando él era presidente, le decía: Señor, ya a ti, vamos a negociar, vamos a dejarlo así, vamos a dejárselo la bolita al siguiente presidente. ¿Para qué seguir contra esto? Lo van a asesinar, va a perder la guerra, nadie lo quiere. La adversidad jamás lo influenció. ¿Por qué? Porque él tenía una influencia aún mayor en su corazón, que es la palabra de Dios. La adversidad entonces jamás también a nosotros, cristianos que tampoco aparecemos en la Biblia, o alguien aparece en la Biblia aquí. ¿Me dice, por favor? La adversidad jamás puede derrotar al cristiano que está en firme, ¿en qué? En su fe, como dijo recién la hermana Lola. Porque justamente, fíjense, esa fe, la que hace vivir en la esperanza de la promesa de Dios. Fíjese si Abraham Lincoln
viviría las promesas de esta tierra? ¿Usted cree que hubiese llevado las últimas consecuencias sabiendo que lo iban a matar? Decían algunos de los estudiosos de su vida que él sabía que lo iban a matar. Él sabía y aún así siguió hasta el fin con sus principios. ¿Qué principios? Los principios bíblicos de la justicia al pobre, al desvalido, al débil, al hermano débil. Él tenía y él estaba viviendo la esperanza de las promesas de Dios, porque por la fe habitamos en esta vida, en esta tierra prometida de Canaán, como habíamos venido estudiando, pero habitamos como en tiendas. ¿Cómo habitamos? En tiendas. Esto significa sabiendo que es temporal nuestro paso por esta vida. Dice ahora Abraham, el padre de la fe, ¿qué leímos en Hebreos 11? Por la fe Abraham, ¿qué hizo? Habitó como extranjero en tierra prometida, como tierra ajena, viviendo en tiendas. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En este mismo sentir, mis hermanos, con este mismo sentir de Abraham, vive y tiene que vivir el cristiano. Usted y yo, como hijos de Dios, como hombres y mujeres de fe, debemos de vivir en este mismo sentir. Por eso, una adversidad, dice la Biblia, que puede atribularnos y puede derribarnos, porque hemos tropezado, hemos caído, nos hemos deprimido, nos hemos amargado. Es verdad, sí. Pero nunca jamás, subrayo, nunca jamás pueden las adversidades, cualquier dificultad en esta vida, como se le presentó y leímos recién con Abraham Lincoln, nos puede angustiarnos, nos puede desesperar, nos puede desamparar, ni derrotar, ni mucho menos destruir. Esa es la vida del cristiano, porque nosotros vivimos en tiendas como Abraham, sabiendo que aunque vivimos en la tierra de Canaán, o sea, en donde Dios quiere que estemos, vivimos como extranjeros y peregrinos, sabiendo de que vamos de paso y poniendo nuestra mirada siempre en los cielos, en la nueva Jerusalén. Por eso seguimos adelante, perseverando. Y subraye, perseverar, porque eso fue justamente lo que lo llevó y lo motivó a vivir en tiendas a Abraham. Yo estoy seguro de que un castillo se hubiera quedado construir, pero él decía, no, el Señor me dijo que aquí y allá, que después tenga que, dijo, no, él me estaba mirando al cielo. El apóstol Pablo expresa esto de esta manera en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. 2 de Corintios 4, 16, en la palabra de Dios para todos, lo voy a leer. Y fíjese cómo lo expresa siempre el apóstol Pablo en esta traducción de la palabra de Dios para todos. Dice, por eso no nos damos por vencidos. Amén. Por cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Me encanta cómo lo expresó esta versión. Por eso es posible seguir adelante sin importar las adversidades, mis hermanos. Así como vimos en el ejemplo de Abraham Lincoln. Podemos de avanzar en nuestras vidas a pesar de cualquier circunstancia, y todos tenemos circunstancias adversas, todos. Podemos hacer una competencia de quién tiene más circunstancias adversas y aquí van a salir yo. Y yo conozco algunas y son tremendas.
Vienen en todo tipo de tamaños y formas, de enfermedades, de dificultades en el trabajo, de problemas familiares, de escasez económicas, de peleas y conflictos, de accidentes, etcétera. Viene de todo tipo, pero de todas ellas, dice la palabra de Dios, ¿qué hace el Señor? Nos libra. ¿Quién? El Señor. Así está escrito en la palabra y yo le creo. Salmo 34, 19, Salmo de David, en la Reina Valera. Salmo 34, 19 dice bien claro, la palabra de Dios dice, muchos son los males del justo, pero de todos, y subrayo todos, de todos ellos lo librará el Señor. Así que, ¿qué hace, hermano, buscando la solución en otro lado? Ningún hombre, por más poderoso, por más dinero, por más influencia, por más que le va a ayudar, ningún hombre puede ayudarle como le puede ayudar el Señor. Amén. Claro, el Señor utiliza muchos hombres, hasta el más que, ¿cómo? El Señor utilizó a ese hermano que ni sabía qué onda. El Señor mueve piezas y se gusta de que los hermanos se ayuden mutuamente, que se edifiquen y se extiendan la mano de solidaridad mutuamente. En la palabra de Dios para todos, en el versículo 19 del Salmo de David, dice, mírenlo como dice en la palabra de Dios para todos, si alguien es justo, ¿cuántos justos hay aquí? Amén. No importa cuántos males sufra, el Señor lo rescatará. Amén. La variable importante que debemos de prestar mucha atención aquí, ¿cuál es? No son la cantidad de males que sufrimos, no es la intensidad o andar contando cuántas penurias, dificultades y problemas estamos nosotros enfrentando hoy. La variable aquí, en este pasaje, en este Salmo de David, la variable importante y lo que tiene valor es que el Señor mismo vendrá al rescate. De eso se trata el cristianismo. Dios brindará la solución a sus justos. Por eso no nos damos por vencido nunca. ¿Cuándo perdemos la esperanza? Nunca. Si no, no seríamos cristianos. ¿O en quién hemos creído? ¿Cómo hacerlo, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo perder las esperanzas? ¿Cómo tirar la toalla ante un tropiezo? Ay, no, pues soy el más malo de la escuela. Mi profe dice que soy un burro. ¿Qué? No entré a este trabajo porque entró el otro. Y el otro encima lo conocía. Y esto y lo otro. ¿Y qué? ¿Cómo tirar la toalla teniendo de nuestra parte al Señor, mis hermanos? Un cristiano sigue adelante porque sabe en quién ha creído. Una de las palabras que tiene gran significado e importancia en la Biblia es la palabra perseverar. Perseverar, que hablamos recién, ¿no? Las Escrituras están llenas de pasajes donde se nos pide al pueblo de Dios perseverar. Constantemente el Señor nos dice, persevera, persevera. Perseverar significa que uno puede continuar en un curso de acción, escúcheme bien, en un curso de acción, incluso frente a dificultades o con pocas o ninguna perspectiva de éxito. A menudo, perseverar denota una acción, fíjense bien, de experimentar la victoria en la continuación de nuestros esfuerzos. Sin importar que las posibilidades o probabilidades o el resultado final. O sea, ¿en qué perseveramos? ¿En qué experimentamos la victoria? En el proceso mismo, en la continuación incesante de nuestros esfuerzos. Porque nuestros esfuerzos no son nuestros. Es el Señor obrando a través de nosotros. Y eso nos debe de maravillar. ¿Cuál era el propósito? Fíjese bien, ¿cuál era el propósito que los apóstoles siguieran predicando el evangelio aún a pesar de las innumerables enemigos y amenazas
que surgían por andar predicando la palabra. ¿Cuál era el propósito de ellos, de los apóstoles? El libro de los Hechos dice que los apóstoles hablaban la palabra de Dios con valentía. Así lo dice y así lo expresa en Hechos capítulo 4, 31. Dice que ellos hablaban con valentía. ¿Por qué con valentía? Porque como Abraham Lincoln también sufrían ¿qué? Amenazas de muerte. Y ellos proseguían la carrera y seguían adelante. A pesar de las persecuciones que salían incluso desde el mismo Sanedrín. Aquel Sanedrín que vieron ellos mismos, los apóstoles, matar al Señor Jesús, al Maestro. Ahora este Sanedrín estaba en la tarea de destruir a los apóstoles. Pero a estos, la persecución, ¿qué los hacía? Más fuertes. Y les daba gozo. En Hechos capítulo 5, vemos a los apóstoles ser perseguidos, encarcelados y azotados. Usted cuando ve ahí la palabra azotados en la Biblia, cuando vio que a Pablo lo azotaban o a Pedro lo azotaban, ese azote no es el azote de que cuando nuestros padres, vieron que antes cuando nos agarran con el cinto, mi papá me agarraba con el cinto y toma. No, mi papá sí me sacaba, pero bueno, del típico, ¿no? Que les pegan así como que a ver que duela y no duela, ¿no? Y dejamos una mínima marquita. No, aquí estamos hablando de azotes que abrían la piel, que con una curita no se curaban, ¿sí me entiende? Hablamos azotes que abrían la piel. Y ellos se enfrentaban a esta adversidad no menor. Ellos seguían adelante en ese llamamiento que ellos estaban firmes, convencidos, perseverando. Vayamos juntos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 41 y 42. Voy a seguir en la versión palabra de Dios para todos. Hechos 5, 41 dice así. Los apóstoles se fueron de la reunión del consejo. O sea, ya los habían azotado, ya los habían encarcelado y azotado. Y se fueron de la reunión del Sanedrín contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Póngase a pensar eso. Para los que estamos sufriendo una u otras cosas, ¿no? Diariamente, y fíjense bien cuál fue la acción de los apóstoles inmediatamente después, 42, diariamente en el área del templo y por las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de que Jesús es el Mesías. Estos son los que, como el título de hoy pusimos, cristianos a la ofensiva. Cristianos que no se amedrentan, que no tienen miedo del hombre. No andaban ellos, los apóstoles, dudando de que si Dios los seguía amando. ¿Por qué me pasan esto? Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Jesús me dijo que haga esto. ¿Por qué me están dando duro? ¿Por qué? ¿Por qué nadie me quiere? No andaban con una doble mente de, pues mejor tiro la toalla, dejo el ministerio. Al fin y al cabo, pues sí, hay otros que están siguiendo ahí en el ministerio. Ellos no estaban a la defensiva, no eran cristianos a la defensiva, siempre dispuestos a poner una excusa para dejar de servir al Señor. No eran esos cristianos. ¿Usted conoce cristianos a la defensiva? Ya que me azotaron, imagínense los apóstoles, ya que me azotaron, me dejaron cicatrices, yo me estaba cuidando de mi piel, me ponía crema y ahora mira, me dejaron todo marcado. Imagínense a Juan, me encerraron una pocilga con cucarachas y ratas, bien húmedo estaba, le pedí un deshumidificador y no me lo dieron. ¿Se imaginan? Pedro diciendo, me dijeron que era del vulgo. Cristianos ofendidos, ¿verdad? Fíjense que ahora hay muchos de cristianos ofendidos. Pero el cristiano no debe ser ofendible, sino a la ofensiva. El cristiano debe estar a la ofensiva. Los cristianos debemos de estar a la ofensiva, nos incluimos.
seguir corriendo la carrera a pesar de estos obstáculos y seguir perseverando. Isaías 26:3, Reina Valera 2015, dice así. Todos conocemos Isaías 26:3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti persevera, porque en ti ha confiado. Puedo perseverar, tomar la ofensiva de mi vida espiritual, no porque yo me la crea, sino porque yo le creo a Dios. ¿Sí lo entiende? Eso es importante. En el versículo 4, ahí en Isaías 26, dice: confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Me gusta esa palabra, roca de la eternidad. Nuestro Señor Jesús es ciertamente la roca donde descansan las promesas perpetuas, eternas de Dios. Claro que vale la pena confiar en Él. Romanos capítulo 2, versículo 6. Seguimos en la Reina Valera 2015. Romanos 2, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: Él recompensará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero muchos interpretan esto como buscan la gloria de este mundo, buscan la honra de este mundo. Esta gloria y esta honra se sujeta a la tercera palabra. ¿Cuál es la tercera palabra? Incorrupción. Esta gloria y honra que buscamos nosotros para agradar a Dios y perseverar en nuestra fe no es de este mundo. No buscamos likes ni seguidores en las redes sociales, sino es una gloria y honra incorruptible, como dice el pasaje. ¿Qué significa incorrupción? En el griego significa existencia interminable. Fíjense bien, habla de autenticidad. La vida verdadera. Habla de lo inalterable, algo que no es alterable, que no se corrompe, o sea, que no decae ni envejece. Habla de inmortalidad, mis hermanos. En esa gloria y honra que el Señor nos promete, nosotros centramos nuestras esperanzas. Y por eso podemos seguir perseverando, mis hermanos. Eso es lo que da el combustible espiritual a nuestra fe, para que siga creciendo y madurando, mis hermanos. Como dice en otra traducción, buscamos la inmortalidad que Dios ofrece. ¿Qué buscamos? La inmortalidad que Dios ofrece. ¿Cuántos buscan esta inmortalidad que Dios nos promete? Santiago, hay pocos amenes, ¿eh? ¿Cuántos buscan la inmortalidad que Dios nos promete? Amén. Amén. Santiago 1:12, seguimos en la Reina Valera 2015, nos da estas palabras que nos confortan. Siempre cuando aparece la palabra bienaventurado, nos confortan, porque es una bendición directa de Dios hacia nosotros. Y dice así, versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque, y viene el por qué, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Somos cristianos que perseveran, que toman la ofensiva en medio de la adversidad, porque nuestra esperanza está en esa corona de vida incorruptible que Dios nos ha prometido a los que le amamos. Es una promesa de Dios. Y yo vivo por fe. El cristiano vive por fe. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Lo voy a leer en la lenguaje actual, traducción del lenguaje actual. Fíjese cómo dice:
Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer el fruto del árbol de la vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. ¿Recuerdan la historia del jardín del Edén? Que Dios dijo, híjole, mejor los voy a tener que echar del jardín del Edén. No vayan ahora que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal a comer del fruto de ¿qué? Del árbol de la vida. Entonces los tuvo que separar de la vida, de él. Y fíjese cómo es la invitación ahora. A todos los que triunfen sobre las dificultades, sobre las adversidades, y no dejen de creer en Dios. Dios nos promete dar de este fruto que en el huerto del Edén, ahí en Génesis, les fue prohibido a Adán y Eva. La vara de medida, mis hermanos cristianos, está puesta muy alta entonces. Tan alta está el listón que cito la célebre frase, la más conocida de Abraham Lincoln. Dice así: casi todos los hombres pueden soportar la adversidad. Así dice Lincoln, ¿no? Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad. Pero si quieres poner a prueba el carácter de un hombre, dale poder. Yo veo cuando él dijo esto, y fue su frase más célebre, en la primera parte uno puede pues, no estar de acuerdo al 100%, porque vemos que, bueno, después de 200 y tantos de años, vemos que no, casi todos los hombres soportan la adversidad. Casi todos los hombres toman pastillas antidepresivas para dormir. No se imagina la cantidad de hermanos que yo conozco de primera mano, ni siquiera de segunda, que toman pastillas para dormir, que no pueden conciliar el sueño, siquiera, por la adversidad que están pasando. Pero yo creo que Abraham Lincoln, cuando decía esta frase, yo creo que hablaba muy de su propia experiencia, ¿verdad? Que soportó a diestra y siniestra todo tipo de adversidades. Y él humildemente dice, casi todos los hombres pueden soportar la adversidad. Pero si quieres poner realmente a prueba el carácter de un hombre, dice, dale poder. Porque él pasó esa prueba. A él se le dio poder. Abraham Lincoln, como firme cristiano que él era, y ante tantas adversidades que vivió en su vida, él nos subraya cuál sería la prueba más difícil que tenemos como personas, como hijos de Dios. ¿Cuál es? Tener poder. El poder, fíjense bien la definición de lo que es el poder. Hay muchas, pero así resumido, el poder es la capacidad de llevar a cabo mi voluntad. Por eso decimos que Dios es todopoderoso, porque Él hace siempre su voluntad. Él nunca pierde el control, a pesar que nos da libre albedrío a nosotros. No sé cómo le hace, en nuestra mente no entra al 100% eso, ¿verdad? Pero Él siempre se sale con la suya. Y gracias a Dios que lo hace así, porque sus intenciones son buenas y justas. Pero fíjese, el poder es la capacidad de llevar a cabo mi propia voluntad de una manera lo más expedita posible. ¿Verdad que nos gusta que rápido se hagan las cosas? A nuestra manera, rápido. ¿Quieres dinero? ¿Quieres? Rápido, dámelo ya. ¿Quieres esto? Pues dámelo ya. Y aunque no correspondan, nos endeudamos para tenerlo ya. ¿Será eso lo correcto? En el mundo, el poder está íntimamente asociado al dinero. ¿Sabían eso? En el mundo, los poderosos dicen, el dinero es, ¿qué? Poder. En el mundo así es. Para lograr o obtener los puestos políticos de poder, de gobernación, se necesita primero financiar las campañas políticas, se necesita un presupuesto del partido político, se necesita dinero. Y ya llegan a los puestos políticos muy comprometidos en poder, porque tienen muchas deudas
de favores. Deben favores porque se les prestó dinero para llegar al poder. Y en vez de gobernar para el pueblo, ¿lo hacen para quién? Para sus sponsors, los que lo apoyaron y le dieron dinero para llegar a ser gobernador, presidente, póngale el puesto que quiera. Ellos son los que llamamos los poderes detrás del poder, los que manejan los hilos detrás del telón, detrás de la cortina. Por eso el dinero es poder en el mundo. En el mundo el dinero, así lo ven. Y por eso también se dice que el poder que hace, corrompe. Fíjense, síganme este hilo, es importante. Fíjense la famosa frase de no lo voy a citar, pero es un historiador británico muy famoso, y él dijo esta frase que muchos conocemos, dice, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso lo vimos en Napoleón, en Hitler, en Mao Zedong, en Pol Pot, en Stalin, en Pedro el Grande, en Alejandro Magno, Augusto César. Pónganle a todos los dictadores absolutistas habidos por haber que se nombran en la historia. ¿El poder tiende a corromper? Sí, y el poder absoluto corrompe absolutamente, es una verdad. Dinero y poder tienen esta manía de corromper, de exacerbar la pureza de la gente. Pero no se extrañen, mis hermanos, no se queden ahí incrédulos, porque todo lo que se basa en este mundo, ¿qué pasa? Corrompe. Todo lo que está basado, eso es lo que hoy quiero que se lleve bien a su casa. Todo lo que usted edifica sobre este mundo, ¿qué pasa? Se va a corromper. ¿Qué significa corromper? Decaer, envejecer, debilitar. ¿Por qué? ¿Por qué se corrompe todo lo que basamos? Todo lo que usted es fácil. Yo le puedo preguntar ahora a cada uno de ustedes qué está haciendo ahora basado en este mundo y qué está haciendo basado en el consejo de Dios. Y usted lo va a saber. Usted lo sabe. Y le vuelvo a repetir, todo lo que está basado en este mundo se corrompe porque se basa en las cosas que se corrompen y mueren. Pedro lo dijo, que algún día todo esto será ¿qué? Destruido ¿por qué cosa? Por el fuego. Si no, lea el libro de Apocalipsis o Isaías. Ahí dice, todo en esta tierra será renovado, pero antes será pasado por el juicio, el justo juicio de Dios, en donde todo será quemado por el fuego. Y ahí usted está basando su vida y la de su familia. Al contrario, nosotros los cristianos, estoy hablando de otros cristianos, no estoy hablando de los de aquí. Nosotros, los cristianos, a la ofensiva, que estamos firmes en la fe, nosotros buscamos ¿qué cosa? La gloria y la honra, ¿en qué cosa? En lo incorruptible. ¿Recuerdan como dijo Pablo? En lo perpetuo, en lo eternal, en lo espiritual, en las cosas de arriba, como leímos en Romanos 2:7, ¿recuerda? Esto es ser este cristiano que toma la ofensiva con valor, con valentía, como lo hizo Abraham Lincoln, que no es movido por las cosas de este mundo. Es que allá tengo un mejor trabajo, es que no puedo dedicarle a Dios nada, ni medio día de mi vida. Y pues entonces, ¿por qué quieres la eternidad con el Señor? Si no le quieres dedicar ni medio día al Señor. Eso no es lógico, ¿verdad que no es lógico? Nosotros tenemos que hacer una diferencia en este mundo. Pero ¿cómo se hacen diferencias en este mundo? Si yo me alío al mundo, me mezclo al mundo y soy parte del mundo. Dios nos sacó del mundo no para regresarnos al mundo, para que volvamos a Egipto, sino para que vayamos a la tierra prometida y recibamos las promesas. Abraham Lincoln no se frustró por tantos fracasos como vimos. Hay muchos, una lista de fracasos de él. Y no tuvo miedo cuando lo amenazaron de muerte una y otra vez. Y cuando él se quiso apoyar en sus colegas del mismo partido republicano, le echaron la espalda. Pero él iba a seguir adelante.
Porque él estaba convencido de lo que estaba haciendo. La Biblia, la palabra de Dios, se lo estaba diciendo. Y él se iba a afirmar en esa palabra. Porque sabía que estaba haciendo la justicia de Dios en esta tierra. Estaba viendo más allá de las cosas de este mundo. Y por eso no le afectaba la oposición ni la adversidad. Él tomó la ofensiva y tuvo, ¿qué cosa? Temor de Dios por sobre el temor de los hombres. A veces un cristiano puede preguntar, y me quedó una palabra que me dijo un hermano, que me dice, la vara de medida es siempre, ¿a quién le temes más? ¿A Dios o a los hombres? A tu jefe, y ahí, hombre, póngale a tu jefe, al compañero de trabajo, al de no sé quién, al pariente que tiene dinero, etcétera. ¿A quién le temes más? Proverbios 23, 17, en la Reina Valera dice bien claro. Proverbios 23, 17. Fíjense, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera. Otra vez esta palabra, persevera. ¿En qué cosa? En el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo, mis hermanos. Todo el tiempo. ¿Por qué se envidia a los pecadores? ¿Usted se puso a pensar? Yo de repente se me van, porque ahorita en las redes sociales y los hermanos envían y yo tengo que discernir y pues orar y etcétera, etcétera. Entonces envían cada cosa tremenda. Y de repente sí, vemos la vida de super lujo y de abundancia y uno, ay, me gustaría tener un día en la vida de este chavo. Pero ¿por qué se envidia? Acá la envidia habla de algo constante, de algo dañino constante, que constantemente uno está envidiando la vida de estas gentes, que ni siquiera son cristianos. ¿Por qué se envidia entonces a estos pecadores? Porque sus expectativas y objetivos se centran en qué cosas, en las cosas de este mundo. ¿Cuándo envidió? Ay, me gustaría tener la fe de ese hermano. Ay, esas visiones que tuvo. Ay, esos dones espirituales. Ay, que me gustaría tenerlos. No, quiero tener el carro, quiero tener la casa, quiero andar vacacionando. Entonces, Dios ahí pone un parámetro. Nos está diciendo por medio del Proverbios 23, 17. ¿En dónde está usted centrándose? ¿O qué tipo de cristiano es? Si centramos nuestras expectativas de vida en lo corruptible, el dinero, el poder, aquí en poder incluye la fama, porque la fama tiene poder de influir, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Siempre va a terminar quemado. Siempre va a terminar destruido en lo corruptible, corrupto. En la historia de Abraham, el padre de la fe, vimos cómo la separación es tan clara entre los cristianos que toman la ofensiva, que tienen valor de salir adelante en sus convicciones firmes, que ha creído en la palabra de Dios, y de los que toman excusas, se ponen a la defensiva. Es que no puedo servir por esto, es que no tengo tiempo, es que me duele el pie, el dedo, la uña del dedo gordo de acá, es que mi hijo me dijo, me ofendió y ando ofendido. Es que no entiendo esto, es que ¿por qué el otro cobra más? ¿Cómo voy a servir a Dios si gano poco? Es que esto y es que el otro. Cristianos a la defensiva. De eso no se agrade a Dios. Génesis 13, lo vimos la semana pasada. Dijimos que Abraham, en Génesis 13, 2, dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cuántos quieren ser como Abraham? Amén. ¿En la fe o en ganado, plata y oro? Ahí está, ¿verdad? En la fe, ¿verdad? Amén. Y también era Lot. Lot era que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas. Lot también tenía el billetón. Se había sacado el gordo de Navidad también, porque andaba con su tío Abraham. Y Abraham le enseñaba, le compartía ¿vio lo que no hacen ahora aquí en los trabajos seculares, ¿no? No le voy a decir al otro, no vaya a robarme o ser, que entonces no le dice. Entonces uno, ¿qué onda? No me dicen.
Y uno también era así, ¿verdad? No nos hagamos. Pero Abraham no, Abraham era un cristiano a la ofensiva, valiente, ¿no? Confiando en el Señor, temiendo al Señor y no a los hombres. Y le pasaba a su sobrino Lot, mira Lot así, asá y asado. Y Lot, sí, gracias tío. Y él hacía lo mismo, ¿y qué pasó? Pues se hizo también muy rico, tenía mucho dinero. Y como decía el dicho, para probar realmente el carácter, ¿qué le hay que darle? Dice, poder. Y Lot se le dio poder, se le dio dinero, se le dio un puesto. Tenía mucha gente a su comando. Y empezaron los conflictos, los pleitos por tener tanta riqueza. Y Abraham, que no atesoraba el dinero en su corazón, tomó la iniciativa y dio a su sobrino Lot el poder de elegir las mejores tierras. Y al tener este poder, Lot dejó ver que tenía en su corazón. ¿Qué tenía en su corazón Lot? El afán, ¿por qué cosa? Por el dinero. Génesis 13:10, se lo voy a leer esto, en la traducción del lenguaje actual, se lo voy a leer, Génesis 13:10 y 11, fíjense cómo dice. Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua. Era astuto. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín de Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Órale, ¿no? Hizo su análisis, ¿no? Sacó su calculadora, empezó a sacar, hizo cálculos en Excel. Mi rentabilidad va a ser tanto y le voy a ser más rico que Abraham en 3 años y medio. Ya. Versículo 11. Entonces, ¿qué hizo? Ahí viene el desastre de Lot. Lot eligió todo ese valle y se fue hacia el este. Así Abraham y Lot se separaron. Pero la separación, mis hermanos, no fue ahí. Ahí fue la física. Ya estaba determinada ya la separación desde el corazón, mis hermanos. El corazón de Abraham estaba en los cielos y el corazón de Lot estaba en las cosas corruptibles de esta vida. A uno, Abraham, le hacía actuar ese corazón a la ofensiva espiritualmente hablando, cediendo su derecho de líder del clan familiar a su sobrino y así viendo por la paz entre los hermanos. Eso hizo Abraham. Al otro, Lot, le hacía actuar corruptamente, ya que en su corazón él atesoraba ¿qué? Las cosas corruptibles de este mundo, el dinero. Primera de Corintios 15:19, no lo busques, yo se lo leo rápido, dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de riquezas, de lástima de todo el mundo. Por eso en el Proverbio 23, uno como cristiano firme a la ofensiva no puede tener envidia de la gente de este mundo. Si ya sabemos cuál es su futuro verdadero, su eternidad, ¿cómo voy a tener envidia de eso? Son más dignos de lástima de todo el mundo. Así fue Lot también. Y yo estoy a Lot citándolo como cristiano, como ahora diríamos cristiano, hombre de fe, pero el cristiano medio carnal, ¿verdad? Porque la Biblia ciertamente lo nombra como que, en el libro de Pedro, lo dice que él era un justo, que se afligía por las cosas malas que veía pasar en Sodoma. Él era ciertamente un justo, pero su carnalidad, su propensión a aferrarse a estas cosas de esta vida, hacían que su vida sea miserable, mis hermanos. Lot fue digno de lástima también por eso, porque su añoranza por las cosas corruptibles le hacían tomar estas decisiones malas que tendían a corrompir la voluntad de Dios en su vida, porque Dios ciertamente lo quería bendecir como Abraham, pero él tomaba decisiones que corrompían a la voluntad de Dios en su vida. Y eso lo llevaría irremediablemente a que sus posesiones materiales, económicas, ¿qué hagan? Lo dominen
y dicten el rumbo de su vida. ¿Quién dictaba el rumbo de la vida de Lot? Ya lo vimos, él vio la abundancia aquí, dijo, de aquí soy. Qué triste para un cristiano que lo corruptible, lo temporal, las cosas de este mundo determinen su vida. Eso es tristísimo, mis hermanos. Es un error garrafal que aquí el Señor nos está enseñando para que no cometamos ese mismo error que Lot. Porque ciertamente lo vamos a ver allá en el cielo a Lot, porque la Biblia dice que es justo, que fue un justo. Pero ¿cómo la sufrió, ¿Cómo la sufrió en este mundo? Cuando vayamos y lo veamos allá le digamos, ay, hermano, ¿cómo la sufriste? Ya me vieron con el cuento ahí en la congre de que eras bien carnalote, brother. Pero bueno, aquí estamos. Ya nos dieron la corona de justicia. Pero ¿cómo la sufriste, verdad? Y él le va a decir, pues también. Eso era lo que, mis hermanos, esto de que es triste para un cristiano que lo corruptible determine a dónde voy a ir en mi vida. Eso es triste. Y así lo clamaba, yo creo con desesperación el apóstol Pablo cuando veía a algunos hermanos en la iglesia de Corinto vivir esa clase de vida. Ahí lo leímos en Corintios capítulo 15, 19. En Génesis capítulo 14, en el siguiente, con esto quiero terminar, la historia de la guerra que vivieron Abraham. Sí, Abraham también, como Abraham Lincoln, participó de una guerra. Oh casualidad. Los reyes de Sodoma y Gomorra vivían como 12 años bajo el sometimiento del rey de Elam. Elam era la región de Medo-Persia, ¿verdad? Y estos reyes de Sodoma y Gomorra se rebelaron contra el rey que los dominaba y sus aliados. ¿Qué pasó? Bueno, que nos agarramos y esto y lo otro y batallas y por aquí, pero los reyes de Sodoma y Gomorra y sus aliados perdieron la batalla final y huyeron. Vamos a Génesis capítulo 14, versículo 11. Seguimos ahí en la traducción del lenguaje actual. Génesis 14, 11. Fíjense la historia. Entonces los 4 reyes se robaron, o sea, los 4 reyes se refiere a los reyes triunfadores, al de Elam, al de Babilonia y otros 2 más. Los 4 reyes se robaron todas las riquezas y todos los alimentos que había en Sodoma y Gomorra y se marcharon. El triunfador, pues se llevó todo el botín. Y 12. Y como Lot vivía ¿en dónde? En Sodoma, en la ciudad que decía, ay, qué bonito, lleno de agua y tierras fértiles. Bueno, ahí estaba Lot. También a él que se lo llevaron, junto con todo lo que tenía, con todo lo que él añoraba, con todo lo que consideraba su más precioso tesoro. Todo se lo llevaron los reyes de Elam y Babilonia. ¿Quién te manda a estar ahí, Lot? Pues dirían ahí unos paisas ahí, ¿no? Cuando lo veían a Lot. ¿Quién te manda a estar ahí, Lot? ¿Quién lo mandó a esas tierras fértiles y de abundancia? ¿Quién? Dios no. Su corazón lleno de corrupción, de la corrupción del anhelo de las cosas de este mundo. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot se lo habían llevado secuestrado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? El cristiano a la ofensiva, el cristiano que no le importa las cosas de este mundo. ¿Qué hizo? Dijo, te lo mereces. Por andar tomando malas decisiones, así te va, súfrela. Si llegas te voy a mandar ahí, tengo una ayudita cuando llegues. No. Juntó a todos los de su familia. Se armó a qué cosa? A la ofensiva. No tuvo miedo de los hombres. No sacó la calculadorita y dijo, si voy con Lot, bueno, voy a perder tantos hombres, voy a gastar tanto oro y plata. Híjole, no es mucha pérdida. Pues él fue el culpable, porque yo tengo que andar sufriendo las malas decisiones de mi pariente, de mi sobrino. ¿Cuántos burros y camellos tengo que ir a perseguirlo? Ya estoy viejito. Y si se pierde la batalla, hasta perdemos la vida de tratar de rescatar a este. No, mejor no. Eso sería el pensamiento de un cristiano, ¿qué? A la defensiva. Pero Abraham
No era el cristiano a la defensiva. Él siguió confiando en qué cosa, en las promesas de Dios. Él seguía mirando a la Jerusalén espiritual, al que Dios construía desde los cielos. En el versículo 14 dice que Abraham juntó a todos sus siervos capaces de luchar. O sea, los vio, tú pues ven. Eran 318 hombres. ¿Cuántos? 318. Y con ellos se lanzó a la persecución de 4 reyes, dentro de los que estaba el rey que dominaba al Mediterráneo en aquella época. Yo sé que a todos les parece, ¿cómo con 318 va? Ni que fuesen los 300 espartanos, ¿verdad? Ellos sí podían, ellos sí pueden, porque así dice la película que vimos en Hollywood. Pero estos no, esto está en la Biblia, esto no sé si puedan. ¿Verdad que no hicieron una película de esto, de Abraham? Estaría bueno que hagamos, a ver si un cristiano ahí, si le va, Dios lo bendice y haga una película de los 318 de Abraham, ¿no? O los 300 de Gedeón. ¿Sabían que Gedeón también tuvo 300 que los acompañó y derrotaron a más de 130,000 madianitas? También, ¿no? Bueno, Abraham iba en el nombre del Señor. Él no contó cuánto tenía. Él estaba firme en las promesas de Dios. ¿Qué le había prometido de Dios? Tu descendencia iba a heredar. ¿Tenía hijos Abraham? No. Entonces él que estaba confiando en que iba a salir vivo de todo ese asunto y que iba a poder tener hijos y que iba a poder tener esa descendencia que heredara la tierra. Entonces él dice, no, pues si Dios me lo prometió, me va a ir bien. ¿Cuántos juntaron? 318. ¿Cuántos el ejército? Miren, no se sabe, no dice cuántos eran el ejército, pero recordemos que Elam era la nación dominante en esa época según la Biblia. Dominaba Sodoma y Gomorra, que eran naciones prósperas. Entonces, pues calcúlele, no eran 1,000, no eran 5,000, eran más de 20,000. Yo estoy calculando hasta 50,000 o más. Yo sé que algunos digan, ay, pero ¿a poco, hermano? Bueno. Ahí está, ahí entra la fe. Pequeño detalle, ¿no? Pero sí, ahí entra la fe. Entonces, fíjense, dice del versículo 15 que Abraham, ¿qué hizo? Fíjense, armó la estrategia, dividió a sus hombres y atacó por sorpresa a los 4. No iba también de que, ay, yo soy hijo del Altísimo, soy el ungido de Dios. Ay, me los voy a echar a todos. Vamos todos así de frente. Ay, ¿lleva cuchillo? No, ¿qué cuchillo? Yo confío en el Señor. Pónganme una venda en los ojos, igual no me van a hacer nada. No. Eso se llama tentar a Dios, sí saben eso, ¿no? Y no podemos tentar a Dios. ¿Él qué hizo? Hizo todo lo posible dentro de sus manos. Armó la estrategia, agarró a sus jefes, los dividió a los hombres en grupos, tipo los ataques como guerrillas, ¿verdad? Y por la noche, por sorpresa, atacó a los 4 reyes, dice la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Los derrotó y los persiguió. O sea, me da risa cuando dice los persiguió. Imagínense, los derrotamos, igual eran por ahí 20,000 huyendo y él con los 318 corriendo atrás. O sea, ¿se imagina eso? O sea, es una situación hasta risoria para nosotros, lo vemos, hasta risa nos da. Pero eso es lo que el Señor provoca. Y los persiguió hasta la ciudad del norte de Damasco. Miren, los persiguió durante más de 300 kilómetros y no tenían carro. Así liberó, fíjense, 16, aquí viene la conclusión. Así liberó a Lot, a las mujeres y a su gente. Y recuperó todas las riquezas y pertenencias de su sobrino. Amén. Los cristianos siempre tomamos la ofensiva cuando se trata de hacer justicia. En este mundo que cada día está más oscuro, nuestra fe es la que nos lleva a hacer la justicia de Dios en esta tierra. No es nuestra justicia, Dios es el justo y Dios nos dice las instrucciones de qué es justo y no. Y lo sabemos porque está puesto en nuestro corazón. Así como Abraham Lincoln no se asustó en la guerra civil, tuvo que luchar para liberar a los esclavos, lo que él consideraba justo. Dice en Miqueas 6:8, pasaje bien conocido, en la Reina Valera 2015 lo voy a leer, dice así, Miqueas 6:8 dice, oh hombre, nos habla a nosotros, Él, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente 3 cosas, hacer justicia,
Amar misericordia, ser misericordioso y caminar humildemente con tu Dios. Con tu Dios, me gusta esa palabra, que caminamos juntos como amigos. 3 mandatos que Abraham seguía al pie de la letra. Por eso Abraham podía hacer estos milagros. Luego de la guerra podemos seguir viendo lo que había en el corazón de Abraham. Con esto quiero terminar, porque es importante. Porque no es triunfé, gracias Señor, gloria a Dios y alabemos al Señor. Y está bien, porque fíjense cómo Abraham, después de haber triunfado y obtener la fama, la gloria por el Señor, claro, él no se ensoberbeció. No, ay, ya se empezó a subir el cuello y ya se creía. No. Él sabía quién era digno de cumplir las promesas que se le estaban cumpliendo. Él era el cristiano a la ofensiva, que significa firme en la fe, viendo lo espiritual, que no tenía el dinero en el corazón. No estaba ya, mira qué botinazo. Y a mi sobrino ahora le voy a pedir la mitad. Porque pues sí, perdió todo y yo se lo recuperé. Es mi derecho, la mitad. ¿O cuánto creen que sea bueno pedirle a Lot? Un 30% mínimo, ¿verdad? Pero miren con lo que hizo Abraham. Primero, él le dio gracias a Dios, demostrando en dónde estaba el dinero. No estaba en su corazón. Dice que el rey de Salem, que significa rey de paz, Jerusalén, ¿no? Es el Señor, Melquisedec, y sacerdote del Dios Altísimo. Recordemos que para que hacemos ofrendas y diezmos, no es una disciplina. La ofrenda y el diezmo no es una obligación, es una disciplina que muestra que hay en mi corazón, siempre. En la palabra de Dios nos habla de la bendición que esta disciplina trae. Dice en el versículo 20, el Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria. Entonces Abraham sabía quién le había dado la victoria sobre sus enemigos. Y dice que de inmediato Abraham le dio a Melquisedec, que es una representación de nuestro Señor Jesús, la 10ª parte de todo lo que había recuperado, en forma, sabiéndole darle gracias. En el 21 dice, por su parte, y ahí viene el rey de Sodoma, le dijo a Abraham, devuélveme a la gente y quédate con las riquezas. ¿Cuántos le dicen amén a este pacto? ¿Verdad que sí? Es más, hasta algunos le negocian a la gente. No, toda la gente no, te voy a dar la mitad de la gente. Y necesito esclavos, que no hay mano de obra barata últimamente. Entonces, pues sí. Para Abraham el mundo siempre estaba ahí tentándole, pero el mundo no estaba en su corazón. El trato que el rey de Sodoma le ofrecía a Abraham era justo, ¿o no? Si era justo, devuélveme a la gente y quédate con las riquezas que recuperaste tú. Pero Abraham, que tenía sus esperanzas puestas en la ciudad de cimientos celestiales, tuvo por ello también sabiduría de lo alto. Y dice así el versículo 22, sin embargo Abraham le contestó, yo le he jurado al Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no voy a aceptar nada de lo que es tuyo. No tomaré ni un hilo, ni la correa de una sandalia, para que nunca digas que tú me hiciste rico. Qué tremendo, ¿no? Yo a veces, cuando estaba preparando esto, yo me podía pensar, ¿yo haría lo mismo? Qué difícil, ¿no? Si Carlos Elías me dice, te doy 1 millón. Yo, sí, gracias. Gracias, señor Carlos. Que usted es tan generoso. Del mundo Abraham, ¿qué quiso? Nada. ¿Qué quiere usted del mundo? Abraham fue firme y dijo, para que no digas después, yo enriquecí a Abraham. Abraham sabía quién le había enriquecido, de quién eran las riquezas, el poder y la gloria. Todo, absolutamente todo, para Abraham era del Señor. Era para Dios y era por Dios. ¿Puede usted decir lo mismo, así como Abraham? ¿O vive a la defensiva, cristiano, como Lot? ¿Qué salvó su vida y la de su familia junto con todas las posesiones? Fue Abraham, pero fue el poder de Dios obrando en el justo Abraham. Cuando, aunque se dio cuenta
de que era la misericordia y el amor de Dios, advirtiéndole seguramente a Lot. Lot se dio cuenta, ¿no? Captó la advertencia, que debe de guardar su corazón con la palabra y el consejo de Dios y no guardarla con las cosas corruptibles de esta vida. Pero él después no hizo caso y siguió pactando con el mundo. Y su vida termina sumida en la tragedia. Y esta es una advertencia ahora sí para nosotros, mis hermanos. Para no terminar como Lot, porque Dios no quiere que terminemos como Lot. Pierde todas sus posesiones por las que él se desvivió, luchó y estuvo ahí bien afanado. Sin importar cuál entorno su familia iba creciendo. Sodoma, ¿recuerdan cómo era Sodoma, verdad? Por algo de ahí vienen los sodomitas. Pierde a su esposa, que también estaba sumida en el amor al dinero. Pierde su dignidad como padre después en las montañas. Y solo salva apenas, ¿qué cosa? Su vida, su pellejo, como diríamos. Qué vida horrible para ser cristiano, para ser hombre de fe. Es por esa clase de vida que otros ven y dicen, no, para ser cristiano, pues no, mejor le sigo en el mundial. ¿Para qué voy a ser como esos cristianos? Esa es la trágica vida del cristiano a la defensiva. No es exclusiva de Lot. Si bien le va, apenitas puede salvar su alma. Y anda siempre emproblemado, siempre sobreviviendo. Sobreviviendo apenas. En cambio, el cristiano como Abraham, a la ofensiva, firme en ¿qué? En la fe. Va adelante con valor, sin temor a los hombres, ni confiando en sus posesiones, sino poniendo su total confianza solo en un hombre, el hombre Dios, nuestro Señor Jesús, el que nos da las promesas perpetuas que se hacen, ¿qué? Eternas, que no tienen fin. Eso es ser incorruptibles. Por eso el cristiano es incorruptible. Es incorruptible. Si viene alguien con una mordida, si viene alguien con un mal manejo, con un robo, lo que sea, el cristiano se mantiene incorruptible porque las cosas de este mundo no le afectan, porque no las lleva en el corazón. ¿Eres incorruptible de las tentaciones de este mundo? ¿De lo que te ofrecen como el rey de Sodoma, Abraham? Póngase de pie. Quedamos pensándonos en estas preguntas, en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque cada vez que escuchamos tu palabra, tú nos edificas y nos corriges nuestra mala manera de vivir. Padre, tu palabra rectifica, tu palabra redarguye, tu palabra es verdad. Y en esa verdad hemos creído y nos aferramos, Señor. Y te damos gracias por esta palabra, Señor. ¿Qué haríamos sin esa palabra? Padre, ayúdanos a ser estos cristianos a la ofensiva, como Abraham, que no tenían miedo en lo que el hombre diría o pensaba, que no tenían miedo de las cosas de este mundo, porque no las llevaban en el corazón, no tenían miedo de perderlas tampoco. Ayúdanos a llevar en el corazón lo incorruptible y tener temor de Dios, de ti, mi Dios. Eso es la vida del cristiano que vive en victoria, triunfando como lo hizo nuestro padre de la fe, Abraham. Gracias te damos por esa historia de fe en la que nos aferramos en tus fuerzas. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a cantar una alabanza al Señor.